Bendito sea Dios. Estamos agradecidos con Dios por un domingo más que estamos juntos en el Espíritu. Y bueno, yo quisiera nada más recordar que los sufrimientos de Cristo cubrieron todas nuestras necesidades. Y no importa si estás ahorita pasando por alguna situación de enfermedad, por la pandemia o de otra cosa, o si tú tienes alguna situación en tu vida económica en donde, bueno, estás apurado y preocupado, recordemos que el sacrificio de Cristo cubrió todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Abarca las tres áreas de nuestro cuerpo: nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y queremos orar porque, bueno, podemos leer nosotros en Isaías 53 acerca de nuestras enfermedades, que Dios no sana por capricho, no sana a unos sí y a otros no. Que Dios sana a la gente que le cree. Él muchas veces dijo: conforme a tu fe sea hecho. Y la palabra de Dios dice que Él llevó nuestros pecados. Así que por eso tenemos el perdón de Dios. Pero también dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Así que si Él se enfermó, si Él sufrió en la cruz todos nuestros dolores, es para que nosotros podamos ser sanados. Para ser sanados tenemos que estar enfermos. La enfermedad está mostrando un desorden en nuestra vida, pero tenemos a nuestro Cristo que nos está restaurando, y Él puede sanar a todos los enfermos, porque Él ya hizo la provisión, Él ya sufrió por esta bendición que Él te puede entregar. Pero lo va a hacer conforme a tu fe. Si tú lo crees, si tú tienes en tu corazón la certeza de que Dios nunca miente, de lo que Él dijo es la verdad, entonces tú te vas a apropiar de lo que Dios ha hecho y entonces vas a experimentar la sanidad. También si estás ahora en problemas económicos, perdiste tu trabajo o tienes situaciones en tu vida donde no hay recursos, donde no hay la provisión para salir adelante, debes saber que Dios está contigo. Debes saber que Dios está contigo. Y debes saber que Él nos asegura que suplirá todas las cosas que nos hacen falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Otra provisión que Cristo ha hecho. Así que vamos a orar y vamos a tener confianza de que lo que estamos pidiendo está en la voluntad de Dios, porque lo asegura su palabra. Y tú vas a ejercer fe y vas a tomar lo que Dios te ha dado. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú estás con nosotros. Tú nos oyes siempre. A través de Jesucristo tenemos acceso a tu presencia y tenemos la seguridad de que nuestras oraciones son escuchadas. Tenemos la seguridad de que tú estás con nosotros y nos bendices en una manera abundante. Quiero pedirte por todo tu pueblo, Señor, por todos aquellos que están conectados y que en este momento están pasando por alguna necesidad. Señor, tú eres nuestro Salvador. Tú nos salvas de todas las cosas que ponen en riesgo nuestra vida. Y tú, Señor, nos proteges y tú nos suples de acuerdo a la provisión que tú hiciste en la cruz del Calvario. Así que ejercemos nuestra fe en lo que tú hiciste y hablamos sobre toda enfermedad, que Jesucristo tú la sanas. En el nombre de Jesús, hermano que estás enfermo, recibe tu sanidad en el nombre de Cristo y rechaza tú mismo todo dolor, toda deficiencia en tu cuerpo, toda enfermedad, y tú mismo di: yo creo que Jesucristo me ha sanado. Yo creo que Jesucristo me ha sanado porque Él es fiel a su palabra y la provisión ha sido hecha.
También si estás pasando por una necesidad en especial, Señor, en este momento creemos porque tú conoces a cada uno de tus hijos en cualquier parte donde están, Señor, y tú estás con ellos y nos estás oyendo y queremos pedirte en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús queremos pedirte, Señor, que tú toques, Señor, esta necesidad y que conforme a tus riquezas en gloria, Señor, suplas toda necesidad de tu pueblo. Padre, lleva el sustento, lleva la provisión, abre las puertas, suple las necesidades, Señor, y que esta sea la oportunidad de conocerte en una nueva manera a través de la experiencia que tenemos en ti, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús y hablamos la provisión de Cristo sobre todas las personas, sobre todos los hermanos, sobre todos los creyentes, y reciban lo que Dios les entrega en este momento. Créanlo y tengan paz en su corazón, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Tú puedes tener ahora mismo la paz, la certeza en tu corazón de que Él te ha escuchado y te ha respondido. Oh Dios, te damos gracias por Cristo Jesús. Amén. Y también queremos decirles, si ustedes tienen esta experiencia con Cristo, no duden en compartirla para que podamos pues saber y gozarnos junto con ustedes de las cosas que Dios ha hecho en manera específica en tu vida. Bendito sea el Señor, damos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, como habíamos mencionado el domingo pasado, pues necesitamos avanzar en aquellas cosas que Dios tiene para nuestra vida. Y vamos a hablar de cosas que son muy importantes. Y lo que quiero resaltar en primer lugar es que lo que hace la diferencia en la vida de los cristianos es precisamente el conocimiento y el entendimiento de este conocimiento que el cristiano puede tener para poder ejercer sus derechos como hijo de Dios. Si, por ejemplo, yo hago que tú dependas de mi ministerio, si yo hago que tú dependas de mis oraciones y de las cosas que yo pueda hacer por ti, yo estoy fracasando en mi propósito, en lo que Dios me ha llamado. ¿Por qué? Porque tú dependes de mí y dependes de que yo ore por ti, y depende de las cosas que yo pueda hacer por ti. Pero el propósito de Dios es que tú madures. El propósito de Dios es que tú crezcas en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que tú puedas ejercer tus derechos, tú puedas tener acceso al trono, tú puedas ejercer las bendiciones que Dios te ha entregado, porque las conoces, porque conoces lo que Dios ha hecho por ti y las cosas que, a las que tú tienes acceso. Todo es nuestro en Cristo, dice la Escritura. Así que es muy importante la doctrina, es muy importante el conocimiento. Así que, bueno, yo quisiera mencionar que cuando uno empieza la vida cristiana, uno necesita conocer las cosas básicas, las cosas elementales, aquellas cosas que Dios empezó a hacer y las que los cristianos deben conocer en primer lugar. Y bueno, en Mateo capítulo 16, el versículo 15, nosotros vemos a Cristo con sus apóstoles y vemos que también están los discípulos y vemos que Él tiene mucho interés de saber hasta dónde ellos han llegado, qué es lo que ellos ya conocen acerca de Jesús. Y les pregunta acerca de qué piensan las demás gentes. Y bueno, ellos han oído diferentes opiniones acerca de Jesús que la gente entiende. Pero en el versículo 15, el Señor se voltea a ellos y los enfrenta a ellos y les dice, después de estar con ellos un buen tiempo, varios años, y entonces les pregunta, y Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Y como que el corazón de Cristo se acelera,
porque tiene mucha expectación de ver la respuesta que sus discípulos le van a dar. Y entonces dice, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bendito sea el Señor. Y bueno, esta es una palabra que produce controversias en su interpretación, pero notemos qué es lo que aquí dice. Realmente Pedro levanta la mano y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, unos decían que era Jeremías o que era Elías que había resucitado, o alguno de los profetas, por las señales que ellos veían. Y esa es la explicación que ellos le daban, y pensaban que había resucitado a alguno de los profetas, o que, bueno, era alguien especial, pero no tenían esa revelación. Y aquí está hablando de revelación. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Esto no viene por tu inteligencia, no viene porque eres muy listo. Esto vino del Padre Celestial. Fue una revelación. Fue una verdad que Dios puso en tu corazón. Y entonces tú lo pronunciaste. Y bendito sea el Señor. Y entonces da una explicación el Señor y le dice, a ti daré las llaves del reino. A ti daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y para qué sirven las llaves? Bueno, las llaves son unas herramientas que entran en una cerradura, que tienen una combinación a través de los dientitos de la llave, a través de la figura de la llave, que entran en esa cerradura y giran y provocan que esa cerradura se abra y entonces uno tenga acceso a lo que está del otro lado de la puerta. A ti daré las llaves del reino, a ti daré los principios. Esta es una revelación que tú recibiste del Padre. Esta es una llave importante para que la gente empiece a conocerme, para que no conozca muchas cosas de mí, pero que tenga un conocimiento verdadero de quién soy yo. Yo soy el Cristo, yo soy el enviado, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo del Dios viviente. Esta es una verdad esencial. Es la primera cosa que es importante conocer, y Dios se le está revelando a Pedro y le está diciendo a Pedro, yo te voy a dar las llaves del reino, yo te voy a dar las claves para que tú abras las puertas y enseñes a mi pueblo los principios, las cosas básicas, las cosas que mi pueblo necesita conocer para poseer el reino de los cielos. Bueno, bendito sea el Señor, y le está dando una facultad que después hace extensiva a todos los apóstoles y también a todos los creyentes, de poder atar en la tierra y que sea atado en los cielos, que se desate en la tierra y que sea desatado en los cielos. Esta facultad va a venir a través del conocimiento, a través del entendimiento de la palabra de Dios, de recibir revelaciones. Para que tú seas sano necesitas la revelación de quién es Cristo como tu sanador. Para que tú tengas una provisión necesitas a Cristo en tu vida como una revelación de Dios, de que Él es el que provee, el que tiene la provisión para toda necesidad que tú tengas. Y bueno, entonces vemos que Dios le está dando las llaves. Te estoy dando las llaves del reino. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y bueno, esto es muy importante porque la llave que él recibió, tú eres Pedro, ¿sí? Y sobre esta piedra, Petros, piedra, y Petra, roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, es lo que le está diciendo Cristo a Pedro. ¿Y cuál es la roca? La controversia está en que mucha gente piensa que Pedro es la roca,
Pero la iglesia no es pedrina, la iglesia es cristiana, está establecida en Cristo. Y entonces lo que nosotros vemos es que a lo que Cristo se refiere es a la primera revelación que Pedro recibe y que la hace extensiva a todos, y ahora ya todos conocen que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que Él no es ningún otro profeta o ningún otro iniciado, que Él es Dios, el que se ha manifestado en carne. Él es el Hijo de Dios que ha venido para salvar al mundo, para buscar lo que se había perdido. Él es el único que toca el cielo y que toca la tierra, como la escala de Jacob. ¿Y esto qué significa? Significa que Él es Dios y toca el cielo, y Él es hombre y toca la tierra, y puede conectar al hombre con Dios. Él es el vínculo que nos da unidad con el Padre Celestial. Así que esto es muy importante para nuestra vida. Y bueno, cuando nosotros leemos en la epístola de Pedro, y vamos a primera de Pedro, por favor, y vamos a leer lo que Pedro escribió acerca de el propósito de su ministerio y de sus cartas. Y está diciendo allí en el capítulo 2, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud, si empero habéis gustado que el Señor es benigno. Y aquí Pedro está fiel a su ministerio, está escribiéndole a la iglesia y le está diciendo que el propósito que él tiene es precisamente establecer a la iglesia en principios básicos que sustenten la fe del cristiano. Que un niño recién nacido necesita una leche no adulterada, una leche sana, y que Pedro tiene esta vianda, esta leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella nosotros podamos desarrollar, crecer en salud. Bendito sea el Señor. Dice, si empero habéis gustado que el Señor es benigno. Y bueno, esta es la experiencia de ir conociendo, pero ir viviendo y ir experimentando la verdad de su doctrina, de su palabra bendita que nos está siendo enseñada. Y bueno, Pedro aquí no está diciendo que Él es la piedra, sino está refiriéndose a las profecías que se refieren a Cristo en el Antiguo Testamento y que muestran que Cristo es la piedra. Y dice el versículo 6, porque también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en ella no será confundido. Y entonces está hablando de el fundamento, de las cosas que nos van a establecer, que son principios esenciales en la vida cristiana. Ella, pues, la piedra angular, es honor a nosotros que creéis, a vosotros que creéis, mas para los dos desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron es hecha cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¿A qué? A aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual también fueron ordenados. Y bueno, es muy claro que Pedro está hablando de Cristo como la piedra angular para los obedientes, para la iglesia, para los que creen y son establecidos en la verdad fundamental, en los principios sencillos, que son la leche espiritual no adulterada, una leche sana, llena de nutrientes, que nos van a permitir crecer en salud. Y está hablando de que para los desobedientes, Cristo es una piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque se tropiezan en la verdad, se tropiezan en los principios de Cristo y entonces, llenan de accesorios la doctrina de un montón de ayudadores de Cristo que están en el cielo y que los ponen como una burocracia celestial que están atendiendo las diferentes necesidades. Y esto, hermanos, no tiene sentido, no tiene base escrituraria, y lo que Pedro dice es la leche espiritual sana, la que no está adulterada, la que no está
condimentada o añadida de cosas humanas, de pensamientos y de ideas de personas que les llaman teólogos y que pueden, establecer cosas que no están en la Escritura. Esto no puede ser. Y bueno, cuando estamos hablando de Pedro y de su ministerio, él mismo, en la segunda epístola de Pedro, cuando está hablando del ministerio de Pablo, dice la Escritura en el capítulo 3 de segunda de Pedro, versículo 15, dice: tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. O sea, Pedro ha escrito la leche espiritual y Pablo está escribiendo también. Y fíjense bien de qué está escribiendo. Dice casi en todas sus epístolas hablando de estas cosas. Así que las cosas que Pedro dice están presentadas en una manera básica y sencilla, pero Pablo está enseñando en sus epístolas algo más profundo, algo que tiene el propósito de llevarnos a la madurez. La leche espiritual es para el bebé, pero la vianda firme es para el que ha desarrollado y ha crecido. Y entonces dice, las cuales hay muchas difíciles de entender. El mismo Pedro está diciendo, el Evangelio de Pablo no es sencillo, hay cosas complicadas, profundas, que requieren de nosotros de tener las bases primero y tener el corazón que nos permita ir adelante. Y entonces dice que los indoctos o los ignorantes y los inconstantes, que son la gente que no persevera en la doctrina, que no va aprendiendo en una manera sistemática y va conociendo la verdad, entonces ellos, los indoctos y los inconstantes, tuercen las escrituras de Pablo, como también las otras escrituras, y dice para perdición de sí mismos. Y no está hablando de que se van a ir al infierno, sino están hablando de que si no conocen, no heredan. Si no conocen, no poseen las cosas que Dios ha dado a través de su doctrina, que a través de la verdad de la Escritura Dios nos está entregando como cosas nuestras. Bendito sea nuestro Dios. Y bueno, nosotros podemos ver en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5. Hebreos 5. Y quisiera que leyéramos versículo 12 al 14, los últimos versículos del capítulo. Y dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, Pablo está escribiendo y está diciendo cosas importantes. Está diciendo un cristiano debe desarrollar y a través del tiempo él debe llegar a ser un maestro, debe llegar a ser alguien que conozca y que tenga la oportunidad de transmitir la verdad que conoce. Y esto toma tiempo, pero había pasado el tiempo y los hebreos no habían desarrollado. Y entonces dice, debiendo ser maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de vianda sólida. Y bueno, aquí está hablando de leche y de vianda sólida. Está hablando de algo que un bebé necesita porque no tiene dientes, acaba de nacer y necesita leche para nutrirse. Pero la vianda sólida es para los que ya tienen dientes, para los que pueden masticar. Y esto está hablando de verdades diferentes, más profundas, cosas necesarias en la vida cristiana que nos llevan a la madurez. Así que Dios no quiere iglesias bebés, Dios no quiere guarderías. Dios quiere iglesias establecidas en la verdad y que conozcan la verdad profundamente, que no se queden como bebés y que tengan necesidad siempre de los primeros rudimentos, de las doctrinas básicas, de las cosas del principio. Esto, hermanos, es algo que, mantiene a muchas iglesias en una liturgia año con año, dándole vueltas a las mismas cosas y haciendo una tradición, porque la gente, no avanza de ese estado de niñez espiritual. Pero el propósito de Dios está aquí plasmado. Él está diciendo, no como una alabanza, sino como un reproche,
está diciendo, ustedes debieran ser maestros, pero tienen necesidad de leche todavía. Todavía necesitan ser establecidos en los rudimentos, en las cosas básicas, y no pueden todavía masticar el manjar sólido. Y dice que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia porque es niño, y le está llamando a la palabra profunda, a la sana doctrina que Pablo recibió, le está llamando la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque establece la perfecta voluntad de Dios en la vida de quien la conoce y quien la cree y quien la practica. Bendito sea el Señor. Mas la vianda firme es para los perfectos. Esta palabra está hablando para los maduros. Bendito sea el Señor. Es la palabra teleios. Esa palabra se utiliza, es griego, está hablando de algo que está al final, algo que se alcanza a través de transitar un camino. De esta palabra viene telescopio, mirar de lejos. Y bueno, nosotros tenemos esta palabra traducida como perfectos, como aquellos que son capaces de avanzar en el camino para llegar a la meta. Bendito sea el Señor, para que los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí está hablando, hermanos, de los sentidos, pero no está hablando de los sentidos físicos. Tampoco está hablando de los sentidos del alma. Tenemos 5 sentidos físicos, tenemos 5 sentidos en el alma. Pero está hablando de los sentidos espirituales, porque una persona que ha nacido del Espíritu tiene sentidos espirituales y hay una correspondencia perfecta entre los sentidos físicos, entre los sentidos del alma y los sentidos espirituales. Y por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro cuerpo la vista, y la vista es un sentido físico que nos permite mirar, observar, distinguir colores, aspectos, características, superficies, en fin, podemos ver todo lo que tenemos enfrente. Bendito sea el Señor. Pero en el alma nosotros tenemos un sentido que hace las veces de la vista en el cuerpo y se llama imaginación. Y la Biblia habla mucho de la imaginación y nos muestra cómo es tan importante. Dios nos las dio, porque nosotros podemos imaginar cosas. Yo te puedo decir en este momento, imagínate un pollo que está puesto en una vara y ahí está la leña y tú estás girando la vara y entonces el pollo se está cocinando y tú ves cómo escurre la grasita del pollo y está brillante el pollo y se va dorando su pellejo y bueno, tú lo ves ahí girar y yo te lo estoy describiendo, pero tú te lo estás imaginando. Y ese es un sentido del alma que suple precisamente aquellas cosas que no están frente a ti, pero que son reales y que tú puedes imaginarlas y puedes darte cuenta cómo son. Mediante una descripción, tú te imaginas cosas, pero te puedes imaginar muchas otras cosas que no precisamente están en relación a lo que te está alguien diciendo, sino tú puedes a través de la memoria recordar cosas que viste y en tu imaginación reproduces aquello que tú viste. Es un sentido esencial de tu alma que te da una relación contigo y con tus semejantes en una manera muy preciosa. Dios te equipó con eso. Solamente estoy hablando de un sentido como una ilustración, pero tenemos 5, ¿verdad? Y en el Espíritu, cuando tú naces de nuevo, entonces tienes un sentido nuevo que te permite una relación con Dios espiritualmente, y es la fe. La Biblia dice que cuando andamos en el Espíritu andamos por fe, no por vista. Y esto es importante porque está poniendo que la vista tiene la limitación de ver las cosas que tiene enfrente, pero la fe mira lo que Dios te dice. La fe es la certeza de las cosas que no se ven. Gloria al Señor. Y entonces te permite tener una comprensión espiritual y tener una percepción espiritual de cosas que Dios se está revelando a ti. Bendito sea nuestro Dios. Y bueno, esto es un ejemplo
de los sentidos, y ejercitar los sentidos espirituales, ejercitar tu vida de fe, en este caso, es esencial para que tú crezcas. Gloria al Señor, practiques tu doctrina. Si tienes ya el conocimiento de las doctrinas básicas, entonces tú puedes ir adelante y puedes desarrollar y puedes adquirir la capacidad de comer las viandas firmes. Bendito sea el Señor. Así que esto es muy importante y bueno, esperemos en Dios que esto te persuada a que no debemos quedarnos con cosas que son buenas, sino vayamos por las cosas mejores, hasta la excelencia. ¿Por qué? Porque Dios tiene una riqueza maravillosa para compartir con nosotros, para que seamos como Cristo, para que tengamos su mente, para que tengamos su corazón, para que nosotros podamos ser semejantes a Él y podamos estar listos para su venida. Así que es importante la doctrina, es esencial la sana doctrina, aquellas cosas que Dios ha establecido con toda certidumbre. Y entonces pon mucha atención y por favor toma nota y estas cosas sean muy apreciadas de tu corazón. Oh, Dios nos revele las cosas que competen a este propósito de Dios de llevarte a la perfección, de llevarte a la meta, de llevarte todo el trayecto hasta el final. Bendito sea el Señor. El capítulo 6 entonces nos dice: por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, y está diciendo que cuando ya la conoces bien, la doctrina de Cristo, entonces tienes que ir a más. No te puedes quedar estacionado allí. ¿Por qué? Porque ese es un fundamento, pero tú necesitas una edificación para ir a más. Así que es importante, no está diciendo que te olvides de ella, quiere decir que teniendo esa base, tú avances a lo que sigue. Gloria al Señor. Dice, vamos adelante a la perfección, vamos adelante a cumplir este propósito de plenitud que Dios tiene para nuestra vida, para llegar a donde Dios se propuso llevarnos, a la perfección. Y dice, no echando otra vez el fundamento, y está hablando otra vez, quiere decir que esto debe ser establecido en nuestras vidas. Pero si tenemos que regresar a ello, y no podemos seguir adelante, hermano, entonces es preocupante, porque es como un niño que tiene 1 año y no aprende a caminar, y tiene 2 años y sigue en la cuna, y no se puede levantar, y tiene 5 años y sigue igual. Esto es preocupante. Que sigas pequeño, me refiero, estás creciendo, pero no crece tu conocimiento, tus habilidades, tu desarrollo no es normal, no es lo que Dios ha planeado. Y espiritualmente hay cristianos que tienen mucho tiempo en el Evangelio y que siguen siendo niños en Cristo porque sus conocimientos son pobres. Es la doctrina clásica, la teología clásica o básica que enseñan en todas las iglesias. Pero noten lo que dice aquí. Hay un fundamento, un segundo fundamento, y por ahí te puse una foto, te subí al Facebook una figura donde en el centro, en una elipse, ahí pongo doctrina de Cristo. ¿Sí? Este es el punto de partida. Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo, el verdadero hombre y el verdadero Dios. Y a partir de esta doctrina, para ir a tener los fundamentos que aquí están mencionados, bueno, tenemos ya una pauta que Dios nos está dando, que es lo que tenemos que saber. Primero, centrarnos en Cristo, hacer de Cristo el eje de nuestra vida, conocer profundamente quién es Él y por qué Él vino y cómo lo logró. Bendito sea el Señor. Todo esto nos tomó en la iglesia 1 año para ver la doctrina de Cristo, para ver la primera, el eje de la Escritura, para poder mirar toda la verdad que ella encierra. Pero bueno, en este momento no lo vamos a hacer así, pero la segunda doctrina es arrepentimiento de obras muertas. Y esto es importante, y ponlo en la parte superior. Aquí está la elipse con doctrina de Cristo, en la parte de arriba pon arrepentimiento de obras muertas.
es la primera doctrina que se desprende de la doctrina de Cristo. Es un fundamento, es una base, es una doctrina leche, es algo de inicio, de rudimento. Gloria al Señor. Y luego dice, y de la fe en Dios. Gloria a Dios. Todas estas doctrinas las hemos estudiado ampliamente en la iglesia. Y la fe en Dios. Gloria a Dios. Es muy importante saber que la fe tiene 4 diferentes corrientes o 4 tipos de fe diferentes. Una es la fe como un don que Dios te da cuando tú escuchas la palabra y que entonces este don de Dios, la fe como don de Dios, te lleva a conocerle a Él. Pero otra es la fe doctrinal que se desarrolla en la medida en que tú vas creciendo en el conocimiento y vas practicando lo que estás conociendo. Y entonces vas corroborando tu vida en esa verdad y esa verdad se hace parte de tu vida. Bendito sea el Señor. Y dice, y de la doctrina de bautismos. Bueno, la gente habla del bautismo en agua y hay cristianos que solo se establecen en este bautismo y están pensando solo este es el bautismo que Cristo mandó, pero aquí habla de doctrina de bautismos y es leche. Y es una pena que siendo leche muchos cristianos no la conocen. Pero hay 3 bautismos, uno para tu espíritu, uno para tu alma y uno para tu cuerpo. Y no vamos a hablar ahora de esto, pero es algo que debe despertar tu corazón para darte, caray, necesito conocer esta verdad, porque de otra manera yo no voy a poder avanzar en el conocimiento de Cristo en una manera consistente. Necesito las bases. Y entonces son bautismos, 3 bautismos. Gloria al Señor. Y bueno, si yo me detengo en cada uno de estos principios, pues no voy a avanzar. Pero todos estos ya están bastante estudiados. Y si tú tienes dudas, bueno, tú te puedes acercar, preguntar a través de los medios, a través del WhatsApp o a través del mismo Facebook, a través del Messenger, y podemos responder tus dudas o conectarte con estas doctrinas para que tú las conozcas. Mucho de esto está en la página de la iglesia, www.iglesiacristianaadulam.org, y allí vas a encontrar todo esto como estudio. Lo puedes imprimir, lo puedes estudiar, y todo esto no te va a costar nada, está allí para que el pueblo de Dios conozca. Bueno, bendito sea el Señor. Y dice, y de la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. Y nosotros encontramos 6 diferentes resurrecciones en la Escritura. Y es muy interesante notar que está hablando de cosas que tienen que darse en diferentes momentos. Bendito sea el Señor. Hay tanto que decir de la resurrección, de las resurrecciones que ha habido y de las resurrecciones que están pendientes por realizarse y de lo que tiene que ver con la iglesia y lo que tiene que ver con las cosas que, bueno, en parte ya mencionamos en el estudio anterior. Y bueno, esta es una doctrina más y si los vas poniendo en círculo, pues vas poniendo cada una de estas doctrinas y la 7ª doctrina es el juicio eterno. Dios es un Dios de juicio. Y desde el principio Dios lo que hizo con el hombre en la primera pareja es juicio. Gloria a Dios, por eso lo hizo un ser moral y le puso una limitante. Él requería de obediencia del hombre y le dio libre albedrío, pero estaba esperando que el hombre tuviera en su corazón la disposición de hacer las cosas bien, de obedecer a Dios, de creerle. Si tú dudas, no obedeces. Si tú crees, obedeces. Bendito sea el Señor. Y el juicio eterno quiere decir que hay una doctrina en la Escritura que nos habla de qué es lo que Dios hace y cuántos juicios ha ejecutado a través de la historia del hombre y cuántos juicios quedan pendientes por hacer hasta el juicio final. Y todo esto es importante, hermanos, y tiene que ver con nosotros, por ejemplo, a los que nos corresponde el tribunal de Cristo.
de lo cual también hablamos un poco en la doctrina que acabamos de terminar acerca de la segunda venida de Cristo, porque entra en esa fase el tribunal de Cristo. Y bueno, dice, y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Gloria a Dios. Dios quiere llevarnos a más. Dios quiere que conozcamos bien las doctrinas del comienzo y que vayamos adelante a la perfección. Que una vez que estamos establecidos en esta base, en estos fundamentos, entonces nosotros vayamos a más y nosotros tengamos esa oportunidad de ser perfeccionados, de madurar, de ser transformados a la semejanza de Cristo, de dejar la niñez espiritual para poder comer la vianda sólida y tener la capacidad de vivir una vida de victoria, una vida plena en Cristo, una vida llena de experiencias maravillosas y poder vivir la Escritura y no solamente tener una hermosa teoría, sino tener también una maravillosa experiencia frecuente, maravillosa fruta, llena de fruto, llena de cosas que glorifiquen a Dios y que, bueno, sean olor grato a su nariz y que, bueno, realmente permitan estar listos para que cuando Cristo venga nos vayamos con Él. Alabado sea Dios. Y entonces, bueno, quiero que te des cuenta allí en Efesios 4, versículo 10. Alabado sea el Señor Jesucristo. Espero que, bueno, vayas siguiendo todo esto que vamos diciendo, porque es algo que realmente está en el corazón de Dios y está en nuestro corazón poder compartir. Dios puso esta carga en el corazón de Pablo. Pablo decía, yo quiero presentar a todo hombre perfecto delante de Dios. Y Él está obrando en mí poderosamente para lograrlo. Y bueno, esto mismo está sucediendo en este tiempo. Y dice la Escritura aquí en el capítulo 4, el versículo 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Cristo descendió a los infiernos, Cristo resucitó de los muertos, Cristo ascendió a los cielos, Cristo se sentó a la diestra del Padre en el trono, y el propósito de estar Cristo en ese lugar de preeminencia es cumplir todas las cosas. Así que Cristo dijo, yo edificaré a mi iglesia, y Él lo está haciendo. Él como cabeza está en los cielos, sentado a la diestra del Padre, y nosotros como su cuerpo estamos en la tierra para poder desarrollar a la plenitud y alcanzar la estatura del varón perfecto. Y esto es lo que aquí nos va a decir. Y dice, Él mismo dio a unos ciertamente apóstoles. Mira mi mano. Y a otros profetas. Gloria a Dios. Apóstoles, profetas. Gloria a Dios. Este dedo es muy importante. Este dedo también. Bueno, cada dedo es importante, pero tiene una diferente función y hace de la mano una herramienta poderosa. Y bueno, y dice, y otros evangelistas, el siguiente dedo. Es el dedo más largo de la mano, es el dedo que alcanza, es el dedo que Dios nos ha dado para tocar primero. El evangelista es el dedo que Dios tiene en la mano precisamente para alcanzar a los perdidos, para tocar a la gente que está fuera del camino. Bendito sea el Señor. Y dice, y a otros pastores. Y bueno, esto es importante porque está hablando de alguien y es el siguiente dedo, el dedo del anillo, y este dedo es el dedo de la autoridad. Y Dios le está dando responsabilidad a los pastores para cuidar el rebaño que fue formado por el trabajo del evangelista. Gloria al Señor. Ahora ya hay gente, bueno, ahora hay que cuidar a la gente y hay que desarrollar a la gente, apacentar a las ovejas para que éstas puedan ir hacia este propósito de crecimiento y de perfección. Bendito sea el Señor. Y los doctores, el dedo chiquito. Gloria al Señor. Y bueno, es muy precioso ver que aquí está la poderosa mano de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué digo que es la mano de Dios? ¿Por qué esto?
Porque el versículo 12 dice, para perfección de los santos. Propósito de Dios, que llegues a la madurez. Propósito de Dios, que tengas la sana doctrina. Propósito de Dios, que tú tengas la oportunidad de experimentar la verdad de Dios en tu vida y que ésta se haga parte de ti y te transforme para que tú seas como Cristo quiere que seas, semejante a Él. Bendito sea el Señor. Y dice, para la obra del ministerio. ¿Qué parte del cuerpo hace la obra? Tú quieres hacer algo, escribir, necesitas tu mano y necesitas de los diferentes dedos. Y ve estos dos dedos aquí. Estos dos dedos toman la pluma y entonces tú puedes hacer letras y puedes hacer dibujos y puedes hacer cosas finas. ¿Por qué? Porque estos dos dedos están juntos trabajando. Si tú te fijas en la mano, el dedo pulgar está sobre todos los dedos, sobre el dedo índice, el que indica, sobre el dedo cordial, el dedo del corazón, cordis es corazón, el dedo en donde está lo que Cristo siente por el mundo y la razón por la cual este ministerio tiene el propósito de alcanzar a los perdidos. Bendito sea el Señor. Y el dedo anular, el dedo de la autoridad, el dedo de la responsabilidad de cuidar el rebaño, de cuidar a los que se han convertido a Cristo para llevarlos a la madurez. Y el dedo de la fuerza de la mano. Cierra la mano y trata de hacer fuerza, apretar sin este dedo. Ahora cierra este dedo y aprieta y tú te vas a dar cuenta de que hay una tremenda fuerza en tu mano porque están funcionando los 5 dedos. Este dedo puede estar frente a cualquiera otro, pero estos no pueden estar frente a sí. Tienen que trabajar así. Gloria a Dios. Pero este dedo puede estar frente a cada uno de ellos. Es el ministerio que da equilibrio al equipo ministerial. Es el apóstol. El apóstol puede cubrir a todos los dedos. Bendito sea el Señor. Y esto es por la autoridad que Dios le ha dado y la revelación que Dios le ha dado. Bendito sea el Señor. Y aquí tenemos, y Pedro dice, someteos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os ensalce cuando fuere tiempo. Él te va a edificar a través de su poderosa mano. Y entonces dice, para la obra del ministerio, la mano de Dios. Y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta dónde? ¿Es suficiente con llevar a la iglesia a un determinado nivel? No, el propósito de Dios es llevar a la iglesia a la plenitud. Y entonces está diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Aleluya. Hermanos, hoy en este tiempo hay muchos apóstoles que, se llaman apóstoles a sí mismos, o la gente les está dando este reconocimiento, porque ellos son como los antiguos directores de los movimientos, gente que tiene bajo su supervisión a muchas iglesias. Pero esto es algo administrativo y no es algo bíblico. El apóstol Pablo tenía relación espiritual con las iglesias y estaban bajo su apostolado porque él era responsable de presentarlos delante de Dios en plenitud. Así que someterse al ministerio apostólico era necesario, pero el ministerio verdadero es alguien que establece los fundamentos y que tiene una profunda revelación de la doctrina. No es el que tiene un grupo de iglesias, es aquel que es responsable de llevar a esas iglesias a la plenitud. No solamente es una situación cuantitativa, es cualitativa. Se necesita hablar de calidad, hablar de situaciones que tienen que ver con desarrollo, con crecimiento, con plenitud, para la perfección de los santos, hasta que todos lleguen a conocer a Cristo y todos lleguen a conocer la sana doctrina, unidad de fe, unidad de conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Hermanos, ese es el propósito de Dios. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él tiene, esto arde en su corazón.
que nosotros le conozcamos, a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus conocimientos. Bueno, Pablo tenía este corazón. Yo me olvido de lo que queda atrás y voy adelante. Quiero el blanco, lo quiero todo, quiero el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Yo no me conformo con ser cristiano, ni siquiera con ser un buen cristiano. Yo quiero ser como Cristo, yo quiero tener el premio, yo quiero todo lo que Cristo me ofrece. Y para eso es la doctrina, para eso es que Pablo dedicó sus epístolas, para enseñar a las iglesias. Y bueno, nosotros encontramos 7 epístolas. Gloria a Dios. O epístolas escritas a 7 iglesias gentiles. Gloria a Dios. Y bueno, esto es importante porque lo que está diciendo aquí la Escritura es que, bueno, Dios en su corazón siempre ha tenido el propósito de tener una iglesia perfecta. No solamente un montón de redimidos. Todos son preciosos delante de sus ojos. Pero Él quiere algo cerca de su corazón, una costilla cerca de su corazón. Quiere una iglesia que sea su esposa. Quiere una iglesia que tenga la plenitud, que tenga su estatura, que pueda mirarle ojo a ojo, que pueda tener su plenitud. Y esto es lo que Cristo espera. No está esperando solamente que crezca el número de redimidos. Está esperando que haya una iglesia que tenga la plenitud de Cristo. Aleluya. Para esto Dios está restaurando los 5 ministerios. También el diablo está haciendo su versión. Algunos que se dicen ser apóstoles y que dicen que se visten como apóstoles de justicia, pero realmente son falsificaciones que el diablo está haciendo del ministerio. Y el hecho de que haya falsos ministros quiere decir que hay ministros verdaderos. No se falsifica algo que no existe. No se falsifica un billete de 175 porque no existe. Se falsifica un billete a 200, de a 500, porque son reales. Y entonces pueden pasar por buenos. Así que el diablo está falsificando la obra de Dios. Y si Dios tiene verdaderos apóstoles, Él está levantando falsos apóstoles y profetas y evangelistas y pastores y maestros. Pero estos 5 ministerios, la mano de Dios está hecha, está siendo restaurada, está trabajando Dios en esto para hacer este equipo que pueda llevar a la iglesia al cumplimiento de su voluntad, a la perfección de Cristo. Bendito sea el Señor. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Y bueno, cuando estamos hablando de esto, podemos ver, mencioné las 7 epístolas de Pablo. La primera epístola es a los romanos, ¿verdad? Y luego le escribe a los corintios, 2 cartas a los corintios. Y después le escribe a los gálatas. Y luego le escribe a los de Éfeso, a la epístola a los efesios. Y luego les escribe a los filipenses. Bendito sea el Señor. Perdón, me faltó Romanos, 1 y 2 Corintios, creo que sí, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y las 2 epístolas a los tesalonicenses. Gloria a Dios, son 7 epístolas. Y son 7 epístolas, y el tema de cada una de las epístolas es la primera verdad que corresponde a la vianda sólida. Gloria al Señor. Y esto quiere decir que tenemos 7 verdades sólidas, o 7 verdades clave, le podemos llamar las llaves de la Escritura, las llaves de la revelación. ¿Por qué? Porque se desprenden de las doctrinas básicas, pero nos llevan adelante a la perfección. Gloria al Señor. Y entonces, bueno, esto lo encontramos en muchas partes de la Escritura. Los 7 días de la creación tienen que ver con esto. Y las 7 relaciones básicas tienen que ver con esto. Y también lo podemos ver en muchas partes de la Escritura, en las cosas que Dios hizo con Israel en el desierto y con las que la hizo cuando era una nación que se desviaba, pero era restaurada al modelo de Dios. Y bueno, quisiera, bueno, no abundar tanto, pero decir 2 cosas que son muy importantes en lo que estamos tratando de establecer
para ir adelante a la perfección. Y Pablo le escribe a Timoteo, y nosotros podemos ver en primera de Timoteo, Aleluya. Gloria. es en segunda de Timoteo, perdón, capítulo 1, el versículo 13. Es un texto importante porque nos muestra qué es lo que está en el corazón del apóstol Pablo cuando él enseña. Y nos muestra también que es importante para nosotros si queremos aprender. Gloria a Dios. Y está diciendo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. No le dice retén las palabras. Tampoco le dice retén las sanas palabras. Esto podría ser válido. Pero el texto dice exactamente retén la forma de las sanas palabras. Y esta palabra forma es una palabra en griego que se escribe upotuposis, con H al principio. Upotuposis. Upotuposis. Esta palabra se traduce como forma, esquema, plano, modelo, patrón o estructura. Todo esto es sinónimo, pero las menciono porque cuando está poniendo esta palabra upotuposis aquí, está diciendo retén el plano, retén la estructura, retén la manera en que te ha sido enseñada, el modelo que usé para que tú supieras qué lugar ocupa cada cosa. Para eso sirve un plano, para darnos un arreglo, una estructura, una manera en que las cosas deben de ser presentadas. Si tú compras algo para armar, en el modelismo, un avión o un coche, tiene cientos de piezas. Y entonces tú tienes allí todas las piezas y necesitas un instructivo, porque si tú empiezas a armarlo según Dios te da a entender, como se dice, que no es como Dios te da a entender, porque Dios sí te da a entender bien las cosas, si tú pones atención a su modelo. Pero si tú armas sin ver las instrucciones, lo que tú vas a hacer es que vas a poner piezas y vas a pegar piezas y vas a dejar fuera piezas. ¿Por qué? Porque estas piezas van adentro, pero tú ya pegaste las de afuera. Y entonces esas piezas ya no las puedes colocar. Pero si tú sigues el instructivo, empiezas a armar en orden, entonces tú vas a tener una pieza perfecta, acabada, terminada, no le sobra, no le falta nada, no dejaste nada fuera, todo está integrado, está incluido y entonces tienes algo correcto. A eso me refiero. Cuando Pablo está hablándole a Timoteo, está diciendo, retén el esquema, la estructura, el modelo, el patrón que te estoy dando. De las palabras que yo te hablé con fe y te hablé con amor, te enseñé y quiero que tú conserves el modelo para que cuando tú lo expongas, entonces lo hagas bien, te apegues al plano de Dios, te apegues al modelo de Dios. Guárdate bien estas palabras, porque esto es algo importante en la Escritura. Allí en el capítulo 2, el versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Y aquí, si vemos la palabra que está aquí, como traza bien, la palabra trazo, y otra vez está usando una figura de un plano. Retén el plano, ahora está usando una figura de cómo haces los detalles del plano. ¿Y qué dice? Está diciendo, una persona diligente, que tiene toda la disposición y está poniendo las cosas en práctica y las está llevando a cabo en una manera
pronta, expedita, diligente, no va a tener de qué avergonzarse, no va a tener errores en sus planteamientos. ¿Por qué? Porque es un obrero diligente que conoce los planos que ya le han sido dados y que además está diciendo que ha sido probado y ha sido aprobado y que no hay en él defecto que produzca pena o que produzca vergüenza, sino que es alguien que traza bien la palabra de verdad, que hace los trazos correctos porque conoce el plano y entonces puede dedicarse a mirar los detalles, las doctrinas particulares, pero sin perder de vista lo establecido en el plano general. Y entonces esta palabra traza es ortotomeo en el griego, y esta palabra significa disectar. Necesita corte preciso, significa corte preciso, sí, significa trazo fino, algo que es exacto. Y esto es muy importante, porque está diciendo que el trazo debe de ser exacto, debe ser bien hecho. Cuando estamos mirando una doctrina en particular, estamos mirando alguna verdad de la Escritura, nunca debe de estar esto en contraposición con ninguna otra parte de la Escritura, ni con el contexto completo de la Escritura. Esto debe de estar en armonía con todo lo demás. Es parte de un todo. Y esto es importante, y Pablo hace un hincapié para Timoteo, que es alguien que está tomando la estafeta de Pablo para continuar con el trabajo de Pablo, y le está diciendo, bueno, pues necesitas recordar siempre lo que te dije y retén el modelo, la estructura, retén lo que yo te entregué, los planos, como Moisés cuando recibió los planos del tabernáculo, mira, hazlo todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Planos constructivos que Dios le dio a Moisés para que hiciera el tabernáculo. No le dijo, ay, a ver cómo se te ocurre hacerlo. Hazme una tienda, a ver si me gusta cómo quedó. No, hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte, conforme a los planos constructivos. Bendito sea el Señor. Y entonces esto se convierte en algo muy importante para establecer nuestra doctrina, la doctrina de la Escritura. Bendito sea el Señor. Y entonces el libro de Hebreos, y lo voy a mencionar porque también ya lo estudiamos, pero cuando vemos la estructura del libro de Hebreos, vemos que está dividido perfectamente, están los trazos perfectamente definidos para mostrar las verdades clave o las verdades leche o las llaves de la Escritura. El libro de los Hebreos tiene una estructura, está hecho para dejar la niñez e ir a la madurez. Eso es lo que Pablo les está enseñando. Vamos, esto es lo que Dios quiere, y si Dios lo permite, vamos a lograrlo. Alabado sea Dios. Y también nosotros encontramos, estas doctrinas, si tú ves en Proverbios capítulo 9, nosotros encontramos a la sabiduría, y sabemos que Cristo es la sabiduría. Y Cristo está hablando y dice, yo la sabiduría edifiqué mi casa. Gloria al Señor. Y labré sus 7 columnas. Está allí en Proverbios 6, versículos 1 al 6. Edifiqué sus 7 columnas. Y bueno, me quedo allí para no mirar todo lo que dicen estos 6 versículos, sino simplemente para que quede claro que la casa de Dios tiene 7 columnas. Y que esto es parte de la sabiduría de Dios para que la casa quede de acuerdo al modelo de Dios. Y otra vez, entonces estamos hablando, hay 7 doctrinas leche, pero entonces corresponde una a una 7 doctrinas que son vianda sólida, que son carne, que es algo sólido para poder nutrirse y llegar a la perfección. Bendito sea el Señor. Y bueno, en el Salmo 23, si tú estudias el Salmo 23 de acuerdo a esta estructura, tú te vas a dar cuenta que la manera en que está desarrollado el Salmo 23 es precisamente de acuerdo a este modelo. Gloria al Señor. Y es un ejemplo el Salmo 23. Hay muchos salmos y podemos ver esta estructura en ellos,
Bendito sea el Señor. Y también lo podemos ver en otras partes de la Escritura. El 7 en la Biblia es el número de la perfección. Y así que si estamos hablando de ir adelante a la perfección, pues cada una de estas doctrinas va sentando precedentes en nuestra vida para que nosotros siempre estemos en desarrollo, siempre vayamos a más y siempre tengamos mucho más que aprender. Y que nosotros vayamos a cumplir este propósito de ser esa gente que sabe proclamar su nombre porque conoce la verdad. Bienaventurados los que conocen tu nombre, ¿verdad? Bendito sea el Señor, tu naturaleza. Bendito sea Dios, no doctrinas sueltas, no doctrinas desilvanadas. No hablamos de una cosa y luego hablamos de otra sin que éstas estén relacionadas. Siempre hay una relación, siempre hay una manera de que todo esté en su lugar, que esté de acuerdo al modelo de Dios. Y entonces todas estas verdades están perfectamente hilvanadas. Así que, nosotros conocemos también en la Escritura y también tenemos esto perfectamente definido en la doctrina, que hay 7 pasos que el discípulo debe dar. Gloria al Señor. Cada uno de estos pasos lo recordamos con una letra P. Y los voy a mencionar, pero es algo que ya estudiamos, pero es algo que nos va a servir para armar este rompecabezas y poner cada cosa en su lugar, que no esté todo como una sopa de letras revuelta, sino que todo esté ocupando su lugar y entonces nosotros tengamos esta armonía perfecta de la Escritura, de la palabra de Dios, pero sobre todo en la comprensión de nuestra vida y en la experiencia de nuestra fe. Bendito sea el Señor. Y estas P's van a ver con cada una de estas doctrinas. Por ejemplo, la primera P es Dios nos da una posición en la voluntad de Dios. Dios nos da una posición. Cuando hablamos de la doctrina de Cristo, estamos hablando de una posición. Es la doctrina leche. Y estamos hablando de la posición que tenemos en Cristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y cuando nosotros estamos hablando de la doctrina del arrepentimiento de obras muertas, estamos hablando de algo que es también muy importante para nosotros, y es que las doctrinas del arrepentimiento de obras muertas prueban que estamos en la voluntad de Dios. Es una palabra con P, y para que la recuerdes perfectamente, cuando tú conoces la doctrina de Cristo, eres establecido y tienes una posición en la voluntad de Dios. Pero cuando tú estás caminando y sabes qué hacer con las obras muertas, con las obras de la carne, pues entonces tú vas a poder caminar en la voluntad de Dios, y esto prueba que estás en la voluntad de Dios. El que tú estés corrigiendo las cosas que en tu vida se presentan mal porque estás haciendo cosas en la carne, y aprendes a vivir en el Espíritu y hacer las cosas bien en la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Después tenemos una tercera P, y son las, cuando nosotros estamos hablando de la tercera de las verdades leche, que es la fe en Dios. Y cuando estudiamos la doctrina de la fe en Dios, nosotros estamos hablando de la protección, otra palabra con P, protección de la voluntad de Dios. Oh, bendito sea nuestro Dios, que Él nos está llevando en este camino y vamos avanzando en el camino del discipulado, primero teniendo una seguridad en la posición que Dios nos ha dado en Cristo, después teniendo esta prueba de que estamos caminando en la voluntad de Dios, y después esta protección que nos da el estar en la voluntad de Dios. Esto es maravilloso. Bendito sea el Señor. Y luego tenemos la siguiente doctrina, leche. ¿Cuál es la siguiente doctrina leche? La doctrina de bautismos. Bendito sea el Señor. Y esto tiene que ver, es
es algo que tiene que ver con la obra de Cristo en el Calvario. ¿Y de qué nos habla esto? De la paz. Otra letra P, otra palabra en el camino, el cuarto paso en el discipulado, es conservar la paz de la voluntad de Dios, mantenerse dentro de la voluntad de Dios. Y entonces la doctrina de bautismos nos establece en esto y nosotros caminamos con paz porque sabemos la obra de Cristo completa, de principio a fin, y entonces nosotros, pues tenemos paz en nuestro corazón. Es un resultado del conocimiento que Dios nos da. Cuánto sufrimiento causa la incertidumbre, la duda, la confusión, la turbación, pero cuánta paz produce el saber que nosotros estamos avanzando en el camino de Dios, que estamos en la perfecta voluntad de Dios. Bendito sea el Señor, y por eso tenemos su paz. Bendito sea Jesucristo. Después tenemos la doctrina de imposición de manos. Bendito sea el Señor. Y entonces nosotros tenemos una siguiente P, y es el poder de la voluntad de Dios. Aleluya. Y bueno, ¿por qué hablamos de la imposición de manos? Es una manera de ejercer esta autoridad, este dominio que Dios nos ha dado. Cuando nosotros ponemos las manos y reprendemos a la enfermedad, bueno, estamos ejerciendo esta autoridad. Cuando estamos poniendo las manos sobre aquellos que han de ser ordenados ancianos o diáconos en una iglesia, estamos delegando autoridad mediante la imposición de manos. Cuando los padres bendicen a sus hijos e imponen las manos, están ejerciendo autoridad, la que Dios les dio para poder proteger a sus hijos. Y entonces la autoridad es poder en nuestras manos que Dios nos ha dado, es respaldo que tenemos de Dios cuando estamos haciendo su voluntad, y entonces tenemos el respaldo de Dios, el poder de su voluntad. Bendito sea el Señor, gloria al Señor. La doctrina, la sexta doctrina, la resurrección de muertos, también nos va a hablar del propósito de la perfecta voluntad de Dios. Es la sexta P, propósito. Bendito sea el Señor. Y grábatelas bien. Vamos a mirar esto con más detalle, pero grábatelas bien porque estamos mirando esta panorámica para ir entrando en detalles y entonces ir enriqueciéndonos en el conocimiento de Dios, en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Bendito sea el Señor. Y este es el propósito pleno de la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. El que nosotros realmente podamos tener en nuestra vida esta certeza de lo que Dios hizo en nuestro espíritu, está haciendo en nuestra alma y hará en nuestro cuerpo. Gloria a Dios. La resurrección de muertos es cuando nuestro cuerpo también participe de la salvación. Gloria al Señor. Participe en una manera plena al ser vestido nuestro cuerpo corruptible de incorrupción. Bendito sea Jesucristo. Gloria al Señor. Y en séptimo lugar, el juicio eterno. Es muy importante porque esta verdad nos muestra la preeminencia de la voluntad de Dios. Y esta es la séptima P, preeminencia de la perfecta voluntad de Dios. Dios prevalece sobre todas las cosas y al final todas las cosas quedarán como Dios las determinó. Gloria al Señor. Él te está invitando a ser parte de esto, pero contigo o sin ti, si tú le niegas, no vas a participar, pero el propósito de Dios te está llevando a este punto final en donde prevalece la voluntad de Dios y las cosas van a quedar como Dios quiere y Él va a llevar todas las cosas a plenitud. Bendito sea el Señor. Y esto va a mostrar que la voluntad de Dios prevalece, es preeminente, es por sobre todo lo demás que se opone. Bendito sea el Señor. Y entonces tenemos así las 7 verdades leche. Gloria al Señor. Ahora bien, para poder conocer las verdades carne que están en las 7 epístolas, que están en los 7 días de la creación, que están, y te voy a mencionar esto para que tengas una visión mayor. ¿Sabes cuántos patriarcas están puestos en la Escritura? Bueno, son muchos patriarcas, pero ¿cuántos de estos patriarcas caminaron como vencedores, fueron
gente que vivió en la voluntad de Dios? Solo 7. Y cada uno de ellos nos muestra uno de estos principios. Gloria al Señor. Y también nosotros vemos en la historia de la nación de Israel cuántos reyes tuvo Israel. En especial los reyes de Judá, los que son del linaje de David. ¿Cuántos reyes tuvo? ¿Y cuántos de estos reyes fueron buenos reyes que caminaron en los caminos de David su padre? Solo 7 reyes. ¿No es coincidencia? Y cada uno de estos reyes nos va a mostrar cada una de estas pes y nos va a mostrar cada uno de estos principios. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque ellos fueron vencedores y porque cada uno de ellos Dios lo ha tomado como un tipo importante de estas verdades y entonces nos damos cuenta que sí hay un plano, que sí hay una estructura en la Escritura, que no están ahí las cosas desilvanadas, sueltas, sino que hay un orden divino, hay un lugar para cada cosa, hay una restauración que Dios está haciendo de su orden para que las cosas lleguen a estar en la plenitud que siempre ha estado en el corazón de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Esto es algo precioso. Y te voy a mencionar las verdades carne. Bendito sea el Señor. Y al mencionarte las verdades carne, lo que yo quiero es que las ubiques en un diagrama igual. También subí la foto de las 7 verdades carne. Y esta foto es un esquema también donde nosotros tenemos esta elipse, donde en el centro tenemos las verdades del orden divino. Dios va a restaurar todas las cosas y va a establecer su orden en todas las cosas. Dios estaba en el principio ordenándolo todo. Dios está restaurando el orden divino. Dios está poniendo cada cosa en su lugar. Y bueno, todas las cosas están hechas un caos, todo está desordenado y vacío, pero Dios va a restaurar y va a poner cada cosa en su lugar. Bendito sea el Señor. Estas son las verdades del orden divino. Esto ponlo en el centro. De ahí se van a desprender las otras 6 doctrinas, que son las verdades carne o las verdades llave, las llaves de la Escritura. Y entonces, en la primera parte, en la parte superior, vamos a poner las verdades del reposo. Gloria al Señor. Después vamos a poner las verdades de victoria. Tú ahorita anótalo, lo vamos a estudiar. Lo importante es que ahorita puedas mirar este esquema. Las verdades de victoria. Después vamos a poner las verdades del Calvario. Gloria a Dios. Vamos a poner las verdades del Calvario. Gloria a Dios. Después vamos a poner las verdades del dominio. Todo esto lo vamos a estudiar con toda minuciosidad. Gloria al Señor. Las verdades del dominio. Y después vamos a poner como una 6ª doctrina las verdades de la salvación. Gloria a Dios. Y finalmente vamos a poner las verdades dispensacionales. Estas están vistas en cada una de las epístolas de Pablo. Gloria al Señor, lo vamos a estudiar, cada una de estas verdades. Ahora no vamos a estudiar las verdades de leche, esas ya las estudiamos, vamos a estudiar las verdades carne y las verdades llave o las verdades para la madurez, la vianda sólida, que nos va a permitir ir adelante a la perfección. Bendito sea el Señor. Y si tú las ves en las mismas pes, las verdades del orden divino te dan una posición en la gracia de Dios. Las verdades del reposo prueban que estás en la voluntad de Dios. Las verdades de victoria, a ver, ¿cuál es la siguiente P? Gloria al Señor. Las verdades de victoria nos están hablando de la protección de la voluntad de Dios. Por eso siempre vamos a caminar en victoria. Bendito sea el Señor. Y después las verdades del Calvario, las cosas que Cristo ganó para nosotros en su sacrificio perfecto y los beneficios que tenemos a través de este sacrificio, hermanos, nos están entregando en una manera plena
la paz perfecta de la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Todo esto lo hace la gracia de nuestro Dios. Después tenemos entonces, en relación a la imposición de manos, la doctrina que sigue, que es la doctrina de resurrección de muertos, la imposición de manos con las verdades del dominio. Esto nos permite que nosotros tengamos el poder de la voluntad de Dios. Imposición de manos es solo la doctrina leche. Las verdades del dominio es la vianda sólida en relación a esta doctrina y nos dan el poder de la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Finalmente, la verdad leche es juicio eterno. Las verdades carne son verdades dispensacionales y ellas nos van a mostrar la preeminencia de la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor. Este es un vuelo de avión, así una panorámica, para mirar cómo todas las cosas Dios las tiene en su lugar. Y Dios quiere que las conozcamos reteniendo los planos, reteniendo el esquema, la estructura, el modelo, el patrón que Dios ha puesto en su palabra. Bendito sea el Señor. Y si nos dio 7 doctrinas leche y nos está dando 7 doctrinas sólidas, entonces nosotros podemos ir adelante a la perfección. Sí podemos ir. Sí, Dios quiere que vayamos. Ya hablamos de que Cristo ya viene pronto. ¿Y sabes qué lo detiene? Que la iglesia todavía no está en esa plenitud. ¿Y por qué vamos a trabajar en estas doctrinas? ¿Por qué queremos enseñarlas? ¿Por qué queremos propagar esta verdad? Para que las doctrinas dejen sus doctrinas incompletas y entonces se ciñan a la palabra de Dios y vayan adelante a la perfección y entonces sí estén preparadas para la venida de Cristo. Necesitamos conocer los caminos de Dios, necesitamos andar en los caminos de Dios, necesitamos vivir la plenitud del Evangelio del Reino, necesitamos experimentar en nuestra vida las verdades que están en su Escritura, que no seamos teólogos, que no seamos teóricos, que no seamos intelectuales de la palabra de Dios, sino que seamos espirituales y que seamos cristianos que estamos viviendo la verdad, que estamos experimentando en nuestra vida ese poder de Dios que nos permite conocerle y que nos permite agradarle. Aleluya. Eso es el propósito de nuestra vida, agradarle, dar frutos de justicia, glorificar su nombre, llenar el anhelo de su corazón, de tal manera que cuando Él venga, nosotros podamos estar de su estatura, podamos mirarle ojo a ojo, podamos experimentar su plenitud y el que venciere poseerá todas las cosas. No es lo mismo en el cielo, no va a haber comunismo, no va a haber socialismo en el cielo, no es parejo para todos. Cada uno tendrá diferente gloria, cada uno tendrá diferente recompensa, cada uno tendrá una situación de gloria mayor que otros. Bendito sea nuestro Dios. Estas verdades clave, entonces, nos están hablando de la edad de Cristo y de la plenitud de Cristo. ¿Cómo vamos a llegar realmente a ello? ¿Cómo es que Dios nos va a llevar paso a paso a través de su palabra para que nosotros realmente estemos correspondiendo a aquello que está en el corazón de Cristo? Hay una tablita que voy a subir terminando este mensaje. Voy a subir una tablita donde pongo en una columna las doctrinas leche, en otra columna las verdades clave y en otra columna voy a poner las relaciones básicas, otras cosas que ya sabemos y vamos a ver cómo armoniza todo esto. Bendito sea el Señor. Lo voy a subir después que terminemos. Bendito sea el Señor. Pero regocíjate. Realmente Dios tiene cosas excelentes para nosotros. El Señor nos va a decir en una parábola que un hombre encontró un tesoro en un campo. Y lo apreció tanto, le pareció tan maravilloso lo que había encontrado en ese campo,
bueno, lo ocultó por un momento y él fue y vendió todo lo que tenía. Nada de lo que tenía valía la pena. Todo lo que tenía era inferior a lo que había encontrado. Y vendió todo lo que tenía y vino y compró el campo para tener ese tesoro. El reino de los cielos es así. El reino de los cielos es como la perla de gran precio, dice la Escritura. Y este tratante de perlas, cuando encontró esta perla única, como nunca la había visto, como nunca jamás en su vida que había visto buenas perlas, había encontrado una como esta. Y se deshizo de todo. Todo lo vendió. Y tomó todo lo que tenía y compró la perla de gran precio. De gran precio, muy valiosa. Hermanos, así es el reino de los cielos. Así es lo que Dios quiere que nosotros apreciemos y valoremos. Que el Señor tiene cosas excelentes para que nosotros vayamos adelante a la perfección. Que Dios quiere que nosotros en verdad tengamos en nuestro corazón anhelo de ser parte de esa iglesia por la que Cristo viene. Y que no se va a dar la perfección de los santos si no hay una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La iglesia que alcance esto, la iglesia que lo anhele y que lo reciba, que lo disfrute y que lo viva, hermano, será la iglesia por la que Cristo vendrá en su primer evento. Él va a venir y va a raptar a la iglesia que será su esposa. Yo quiero ser parte de eso. No me conformo con ser salvo. No me conformo con haber conocido a Cristo y recibir bendiciones en mi vida. Yo lo quiero todo. Olvidando lo que queda atrás, dice Pablo, yo prosigo al blanco, lo quiero todo, lo quiero al 100. El blanco, de un tiro al blanco, es el centro. Y dice, yo prosigo al blanco, yo quiero el premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Y todos los que somos perfectos, dice Pablo, esto mismo sintamos. Todos los que anhelamos la perfección, vamos adelante. No nos quedemos, no nos estacionemos, no le demos vueltas a las mismas cosas cada año con año. No tengamos una liturgia en la cual nosotros estemos, repasando y repasando y no avancemos en nuestro conocimiento del Señor. Dios tiene gracia y tiene conocimiento y nosotros debemos crecer todo el tiempo, hasta la venida de Cristo. Cuando Cristo venga, nos halle como Él quiere. Cuando Cristo venga, nosotros seamos esa iglesia por la que Él lo dio todo. Él lo dio todo y nosotros somos su perla de gran precio. Él es la perla de gran precio para nosotros y por ella nosotros renunciamos a todo lo demás para tenerlo a Él. Bendito sea el Señor. ¿Sí entiendes esto? Alabado sea Dios. Oremos al Señor y digámosle al Señor que nos haga encender nuestro corazón, que tengamos este anhelo en nuestro corazón, que en verdad nuestro corazón esté encendido, estemos fervientes en el Espíritu, que tengamos este fuego y anhelemos su venida, pero estemos listos para su venida porque somos el pueblo que conoce a su Dios, que el pueblo que vive su verdad, el pueblo que está viviendo en la perfecta voluntad de Dios. Tenemos que recorrer este camino, hermanos. Yo te animo a que te dispongas, a que no te pierdas los mensajes, a que no estés oyendo unos sí y otros no, porque no queden lagunas dentro de tu conocimiento, sino que realmente tú vayas adelante. Este es el propósito de Dios y este es el celo, este es el anhelo de nuestro corazón, de que el pueblo de Dios realmente madure, realmente deje las palabras del comienzo, tenga una base, pero vaya adelante a la perfección. Bendito sea el Señor. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Cristo que bendigas a tu pueblo, que por tu Espíritu Santo obres en cada corazón, para que, Señor, tenga expectación verdadera, espiritual, de que tú tienes cosas excelentes y maravillosas para que nosotros te conozcamos y te agrademos
y cumplamos el deseo de tu corazón. Vivamos la vida plena que tú has diseñado para nosotros. Te amamos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos con todo nuestro corazón y bendecimos a tu pueblo, bendecimos a tu iglesia y hablamos que tu iglesia es realmente, Señor, edificada y cumple tus propósitos maravillosos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, para la gloria de tu santo nombre, para el cumplimiento de tu perfecto plan, para que tu iglesia corresponda a lo que siempre has tenido en tu corazón, al modelo que siempre ha estado dentro de ti, pero que va a ser visible cuando la iglesia esté correspondiendo a él. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias por hacerlo. Gracias por bendecirnos. Bendito sea tu nombre. Tu pueblo, Señor, esté siendo edificado y esté siendo animado a conocerte más. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Bueno, aquí está Conchita para dar sus saludos. Hola, mis amados hermanos. Como siempre, agradeciendo al Señor que nos da un día más de vida y agradeciendo también la oportunidad de poder saludarles y decirles que les amamos, que forman parte de nosotros y que les deseamos que todos sean muy bendecidos, que sean sanados y que estén en muy buenas condiciones y que se gocen en el Señor, porque eso es lo que Él quiere para nosotros. Aleluya. Les enviamos un abrazo con mucho cariño a distancia y gracias por estar con nosotros y por escuchar esta grabación. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, esté con ustedes, tengan una excelente semana y Dios cumpla sus propósitos en sus vidas. Amén. Acuérdate, ninguna de las cosas que te pasan es azarosa. Todo tiene un propósito. Dios está contigo, haciendo Amén. algo bueno para ti. Dios te Amén. bendiga. Amén. Aleluya.